No todos los cambios nacen envueltos en estruendo. A veces, el temblor más fuerte ocurre en silencio, cuando el poder se enfrenta a su propia conciencia. Pero también hay momentos en que el estruendo y el silencio se entrelazan. El estruendo de la indignación, el silencio de quienes bajan las armas por primera vez en décadas. El 7 de julio del año 2025, Kenia presenció lo impensable. Por primera vez en varias décadas, un grupo de policías se negó a cumplir la orden de disparar contra manifestantes. En el corazón de Nairobi, bajaron sus armas ante miles de ojos testigos, rompiendo la obediencia ciega por un principio mayor: la justicia. Ese gesto, aparentemente sencillo, se convirtió en un hito cuya resonancia no tardaría en cruzar fronteras. Unos días antes, la muerte de Albert Ojwang, joven bloguero, había encendido la indignación nacional. Falleció bajo custodia policial. Aunque la versión oficial habló de suicidio, la autopsia reveló fracturas y golpes imposibles de ocultar. Albert, conocido por denunciar irregularidades en el sistema policial y político, se había ganado la enemistad de poderosos. Su muerte no fue interpretada como un hecho aislado, sino como el símbolo de un patrón de abusos y silencios impuestos desde arriba. Hartos de promesas vacías y corrupción, miles salieron a las calles exigiendo justicia por Albert y por todos los silenciados. Los manifestantes no solo reclamaban por la vida de un joven, sino por la dignidad de un pueblo que sentía que la justicia había sido secuestrada por la impunidad. Albert se convirtió en mártir, en bandera, en eco de cientos de voces apagadas a lo largo de los años. La rabia colectiva se transformó en esperanza cuando, en vez de reprimir, los agentes se negaron a acatar una orden injusta. Ese acto de desobediencia policial no solo evitó una tragedia, convirtió la protesta en un ícono para todo un continente. Los videos del momento se viralizaron en pocas horas, despertando un eco de dignidad que resonó desde el Magreb hasta el Cabo. Imágenes similares a las de la primavera árabe, cuando en Egipto policías y militares, por un breve instante, dudaron antes de reprimir, pero con una diferencia crucial. En Kenia, el gesto fue más organizado y visible, un acto de conciencia colectiva más que de miedo individual. Así surge la pregunta que incomoda a todo régimen. ¿Es legítimo obedecer cuando la ley traiciona a la justicia? Cuando moral y legalidad colisionan, ¿qué debe prevalecer? Ignorar este dilema perpetúa la violencia institucional y amenaza con arrebatarnos la esperanza de una sociedad basada en la confianza. La historia universal está llena de ejemplos donde la obediencia ciega llevó a las peores atrocidades. Desde los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, hasta la represión sangrienta en Tiananmen o el apartheid en Sudáfrica, siempre quedó la pregunta: ¿cuándo es deber desobedecer? Pero, ¿cómo se gestó este acto de valentía en las entrañas de un sistema hecho para castigar la disidencia? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la noticia y escuchar las voces que se atrevieron a decir no. Hay que analizar los factores sociales, institucionales y personales que permiten que, en un momento de crisis, unos pocos individuos decidan desafiar el miedo y poner la ética por encima de la orden. Todo comenzó antes de que los fusiles bajaran. Un silencio asfixiante envolvía una sociedad harta de mentiras, incubando la chispa que haría arder Nairobi. La corrupción, la inflación y la falta de oportunidades habían desgastado el tejido social. La confianza en las instituciones era tan baja que, según encuestas recientes, más del 70% de la población desconfiaba de la policía y el gobierno. Albert Ojwang, joven bloguero y voz incómoda, fue hallado muerto bajo custodia policial tras denunciar abusos en Kenia. La versión oficial habló de suicidio, pero la autopsia expuso señales innegables de tortura. Huesos rotos, cicatrices, verdades imposibles de encubrir. El informe forense fue divulgado por una médica valiente que, pese a presiones, decidió publicar los resultados completos. Un acto de ética profesional que encendió aún más la indignación. La rabia acumulada no tardó en desbordarse, empujando a la gente a las calles movida por la indignación y el duelo. Multitudes se adueñaron de avenidas y plazas, clamando justicia y repitiendo:
Sin justicia, no hay paz. El nombre de Ohuang dejó de ser solo un grito de dolor. Se volvió emblema de todas las injusticias y de una generación cansada de callar. Lo que pudo parecer una reacción aislada, pronto se transformó en una exigencia nacional. La brutalidad policial, la inflación descontrolada y la corrupción feroz formaban el escenario de una nación al borde del colapso. Cada semana, el precio de la comida y los combustibles subía. La confianza en las instituciones se desmoronaba con cada nuevo escándalo. En barrios como Kibera, uno de los asentamientos informales más grandes del continente, la desesperación era palpable. Para muchos, la autoridad ya era sinónimo de amenaza, y la justicia, apenas una palabra vacía. El 7 de julio, aniversario del movimiento Saba Saba, lo cambió todo. Lo que inició como homenaje se volvió una revuelta. Ya no era solo por Ohuang, ni por las víctimas de la represión, sino contra la obediencia ciega y el miedo impuesto desde arriba. Ese día, la protesta adquirió rostro colectivo. Era la dignidad de un país entero reclamando futuro. Saba Saba, que conmemora la lucha por la democracia en Kenia desde 1990, se convirtió en el escenario perfecto para un nuevo capítulo en la historia de la resistencia civil africana. El peligro era real y palpable. Guardar silencio perpetuaría el miedo, pero alzarse podía significar esperanza o represión brutal. Sabían que cualquier error, de manifestantes o autoridades, podía redefinir la historia de Kenia para siempre. La memoria colectiva recordaba masacres pasadas, como la de Wagaya en 1984, donde cientos murieron por excesos policiales. La sociedad se sostuvo en vilo, atrapada entre la pérdida y la promesa de una nueva conciencia. El precio de obedecer sin cuestionar había sido demasiado alto. La confianza estaba rota. Pero algo decisivo estaba por gestarse en las calles de Nairobi, algo que pondría a prueba la moral de quienes portan uniforme y la valentía de quienes exigen justicia. El país contenía el aliento. Nadie imaginaba aún hasta dónde llegarían quienes se negaran a disparar. Era una escena repetida en la historia. La tensión previa a un desenlace que podía marcar el destino de una nación. Cuando la ley y la conciencia chocan, ¿quién sostiene el arma y quién la verdad? Esta pregunta resuena en cada sociedad donde la autoridad se enfrenta a la ética. Recordemos el caso de Rosa Parks en Estados Unidos, cuando desafió una ley injusta y encendió el movimiento por los derechos civiles. O el de los soldados alemanes que, en la Segunda Guerra Mundial, se negaron a participar en crímenes de guerra y pagaron con sus vidas. El 7 de julio, en la capital de Kenia, la orden fue clara: disparar a las piernas de quienes protestaban. Pero algo inesperado sacudió el aire. Decenas de policías, frente a miles de manifestantes y cámaras de todo el planeta, bajaron sus armas. No hubo balas, solo un silencio que gritó más fuerte que cualquier disparo. Un silencio que, como diría el escritor nigeriano Chinua Achebe, era el presagio de un cambio irreversible. En cuestión de horas, los videos de policías negándose a disparar se multiplicaron. En menos de 2 días, esas imágenes superaron los 20 millones de visualizaciones. El mundo entero observó a un puñado de uniformados priorizar la conciencia sobre la orden. Esa decisión se volvió tendencia global. Los hashtags de solidaridad cruzaron fronteras, mientras la imagen de los rifles bajando se transformaba en símbolo. En Twitter, Facebook y TikTok, millones replicaron el gesto, dibujando policías sin armas junto a frases como «Primero la vida». La sociedad keniana se fracturó ante el gesto. Para algunos, los agentes eran traidores que rompían la cadena de mando y ponían en riesgo la seguridad nacional. Para otros, eran héroes que rescataban la humanidad de la ley y devolvían esperanza a un país cansado de represión. La grieta creció en redes, medios y plazas públicas. El debate llegó a programas de radio, a cafés y a escuelas, donde profesores de historia comparaban el momento con la renuncia de los soldados rusos a disparar contra manifestantes en la Revolución de Octubre o con la caída del Muro de Berlín,
cuando la policía de la RDA no pudo contener más la presión social. La respuesta oficial llegó sin demora. Por primera vez, varios policías enfrentaron procesos judiciales por crímenes de tortura y abuso. La Autoridad de Supervisión Policial no solo condenó el uso de la fuerza letal, sino que calificó públicamente la orden de disparar como injustificada y contraria al deber moral. Era un golpe directo a la legitimidad de la cadena de mando. El gobierno abrió investigaciones internas y prometió reformas, aunque muchos desconfiaron de la sinceridad de estos gestos. En los cuarteles, nadie hablaba en voz alta, pero el murmullo era claro. ¿Debe un policía obedecer o pensar? En las universidades, juristas y estudiantes debatían hasta la madrugada el límite entre lealtad institucional y justicia. La pregunta era sencilla y devastadora. ¿Cuándo se convierte la obediencia en injusticia? Algunos citaban la doctrina de la obediencia debida. Otros recordaban la importancia de la objeción de conciencia reconocida en tratados internacionales de derechos humanos. Por primera vez en la historia reciente, la conciencia dejó de ser un privilegio privado y se transformó en deber público. El despertar moral de los policías sacudió hasta la raíz la autoridad estatal. La legitimidad, antes basada en el miedo y la fuerza, ahora debía mirarse en el espejo de la ética. El caso de Kenia se sumaba así a otros ejemplos en la historia. La negativa de algunos oficiales sudafricanos a cumplir órdenes durante el fin del apartheid, o la resistencia de los policías franceses a colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mientras el gobierno intentaba mantener el control, la población sentía que el futuro se partía en dos. Si la policía seguía el ejemplo de la desobediencia consciente, el país podía ganar una fuerza del orden más humana y legítima. Pero si la fractura se ahondaba, el riesgo era perder la cohesión social y abrir la puerta al caos y la desconfianza. En países vecinos, como Etiopía y Uganda, se siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos, temiendo un efecto dominó. El conflicto no se quedó en las fronteras de Kenia. La viralización y el debate cruzaron límites, desafiando el modelo de autoridad en todo el continente africano. Lo que comenzó como una desobediencia local se transformó en una crisis moral internacional. El dilema era claro: obedezco, aunque sea injusto, o escucho a mi conciencia, aunque desafíe al poder. En foros africanos, desde Rabat hasta Ciudad del Cabo, figuras públicas y activistas debatían el significado del gesto keniano. La historia estaba lejos de terminar. Lo que ocurrió en las calles de Nairobi era apenas el primer eco de una ola que pronto golpearía a otros países. Como ocurrió en los años 60 en Estados Unidos, con el movimiento por los derechos civiles, donde la desobediencia civil se convirtió en motor de cambio, Kenia mostraba que la valentía de unos pocos podía inspirar a millones. Cuando el uniforme se vuelve espejo, un solo gesto puede cruzar fronteras y sembrar futuro. La negativa de los policías kenianos a disparar no solo detuvo la violencia en Nairobi. Ese acto, transmitido en directo, agitó debates en Ghana, Nigeria, Sudáfrica y Burkina Faso. Las redes sociales estallaron con una pregunta: ¿y si la dignidad es contagiosa? En cuestión de horas, activistas en Accra y Lagos publicaron manifiestos exigiendo que las fuerzas de seguridad respondieran primero a su conciencia y no solo a la orden. En Sudáfrica y Burkina Faso, sindicatos policiales convocaron asambleas inéditas para discutir un dilema nuevo: ¿cuándo proteger la ley y cuándo proteger a la gente? Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, emitieron comunicados respaldando la decisión de los agentes kenianos y llamando a otros países a revisar sus protocolos de actuación. Pronto ese fenómeno tuvo nombre: el efecto Traoré. Como el joven oficial de Burkina Faso, que años atrás se negó a reprimir protestas y fue convertido en héroe, la dignidad dejó de ser un lujo individual y se volvió idioma colectivo. Por primera vez en décadas, África presenció una cadena de pequeños motines morales. En universidades y colegios, se empezó a discutir la importancia de la ética profesional en las fuerzas de seguridad.
La palabra motín, antes sinónimo de traición, dejó de ser insulto. Ahora se pronunciaba en voz alta: motín por la vida, motín por la verdad. En universidades y plazas, el término renació como bandera de coraje moral, no de rebelión caótica. En paneles televisivos, psicólogos y sociólogos discutían el papel del motín ético en sociedades autoritarias. Este cambio tocó a la calle y también humanizó la imagen de la policía. Los manifestantes comenzaron a ver a los uniformados como personas atrapadas entre lealtad y justicia. Por primera vez, agentes se atrevieron a hablar en público de sus miedos y dilemas. Las marchas pasaron del miedo al diálogo. En vez de piedras y gases, se intercambiaron palabras y demandas. Algunos policías, entrevistados por la BBC y Al Jazeera, admitieron haber sentido alivio al negarse a disparar, como si se liberaran de un peso insoportable. El gobierno, sorprendido por la ola de simpatía, intentó recalibrar su discurso. Anunció reformas superficiales y removió algunos mandos, pero la sociedad ya no escuchaba solo a los voceros oficiales. La narrativa popular, nacida en la calle y amplificada por la tecnología, desbordó cualquier censura. Los videos de policías negándose a cumplir órdenes injustas se convirtieron en símbolo continental. Sin embargo, este despertar moral también trajo riesgos. Algunos temieron que la desobediencia pudiera extenderse y minar la autoridad legítima, abriendo la puerta al caos o a la represión renovada. Otros vieron una oportunidad para fundar una nueva soberanía africana basada en la legitimidad, no en el miedo. El continente, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó: ¿es posible reinventar la autoridad sin destruirla? Mientras tanto, la frontera entre orden y justicia se volvía cada vez más difusa. Las calles exigían no solo pan y trabajo, sino un nuevo pacto entre poder y pueblo. La pregunta ya no era quién manda, sino quién legitima el mandato. África, espejo de sí misma, se enfrentaba al reto de construir autoridad sobre confianza, no sobre sumisión. Pero incluso los gestos más valientes enfrentan fuerzas que buscan restaurar el viejo orden. El pulso entre conciencia y obediencia apenas comenzaba a escalar. Algunos líderes políticos, preocupados por la estabilidad, advirtieron sobre el peligro de un ejército sin disciplina, mientras que otros celebraron la valentía de quienes pusieron la vida por encima de la orden. La conciencia no se entrena, se despierta. Pero ¿cómo sembrar ese despertar en las instituciones y en las calles, donde el miedo ha sido ley durante décadas? Ese es el reto que dejó la rebelión de la policía keniana en julio de 2025, y que hoy desafía a toda África. Los especialistas en ciencias sociales señalan que el cambio profundo requiere reformas educativas y culturales, no solo legales. La sociedad civil ya no acepta las respuestas de siempre. Reclama una policía independiente, academias donde se enseñen derechos humanos y ética, no solo táctica. Porque la verdadera autoridad nace cuando proteger la vida está por encima de obedecer órdenes. Organizaciones como la Comisión Africana de Derechos Humanos han comenzado a desarrollar manuales y talleres para fuerzas de seguridad, inspirados en el ejemplo keniano. La confianza no se impone desde arriba. Se construye, paso a paso, desde abajo, en la coherencia entre palabra y acción. Cuando los ciudadanos ven que la ley y la moral caminan juntas, se abre una grieta en el miedo y aparece una ventana a la esperanza. Ejemplos de reformas policiales exitosas existen. En Georgia, tras la Revolución de las Rosas, la policía fue refundada sobre principios de transparencia y ética, logrando recuperar la confianza pública en menos de una década. El caso keniano se ha transformado en un laboratorio de futuro. Allí quedó claro que la ley sin ética conduce al abuso, y que la ética sin ley es impotente. Solo cuando ambas avanzan de la mano puede surgir una seguridad digna. El profesor Peter Mburu, de la Universidad de Nairobi, lo resume así: sin ética, la ley es una trampa. Sin ley, la ética es un susurro. Cada acto humano, aunque pequeño, puede alterar el pulso de una institución. Un policía que baja su rifle, una ciudadana que graba, una madre que exige verdad.
Todos contribuyen a transformar el pacto social. Como en Polonia durante el movimiento Solidaridad, donde obreros y ciudadanos ordinarios derribaron el miedo y abrieron el camino a la democracia. Sin embargo, el mayor peligro no es el conflicto ni la incertidumbre, es el olvido. El fracaso real sería dejar que el ejemplo se disuelva y que el cinismo recupere espacio. Volver a una obediencia sin conciencia, a una autoridad basada en el miedo y el silencio. La historia está llena de retrocesos tras gestos valientes. La primavera de Praga en 1968, aplastada por la invasión soviética, mostró que la memoria colectiva debe ser protegida y cultivada. El momento es frágil. Si la sociedad no aprovecha este despertar, la esperanza puede marchitarse y la represión volver aún más fuerte. Nada está ganado para siempre. Los movimientos sociales en África han tenido altibajos, desde la lucha por la independencia hasta el desencanto posterior a la primavera árabe. Solo una vigilancia constante asegura que los logros no se desvanezcan. Una nueva doctrina policial, una ciudadanía más vigilante y un pacto ético son apenas semillas. Su crecimiento depende de la memoria, el coraje y la vigilancia colectiva. Las escuelas deben incluir la historia reciente de Kenia en sus currículos, enseñando a las nuevas generaciones que la desobediencia consciente puede ser, a veces, el acto de mayor patriotismo. La rebelión keniana mostró que la conciencia puede ganar a la obediencia, pero la verdadera batalla apenas comienza. ¿Podrá el resto de África sostener ese despertar y convertirlo en una nueva normalidad? La respuesta no está escrita. Depende de la acción cotidiana, de la capacidad para recordar y aprender, de la voluntad para exigir que la ley y la justicia no vuelvan a separarse. ¿Quién levantará el próximo fusil y qué hará con él? Esa pregunta, nacida en Nairobi, ahora recorre todo el continente africano. Porque en julio de 2025, los policías kenianos eligieron algo inesperado. Bajaron sus armas y elevaron la conciencia sobre el peligro de obedecer sin pensar. Su ejemplo desafía a cada ciudadano, a cada policía, a cada funcionario público. ¿Qué harás tú cuando llegue el momento de elegir entre la orden y la conciencia? Ese acto, sencillo pero lleno de coraje, desarmó el miedo y puso la dignidad colectiva en el centro del debate. Por un momento, la autoridad dejó de fundamentarse en la fuerza y dependió del consentimiento moral, tanto de quienes protegen como de quienes son protegidos. Es el mismo debate que, en diferentes momentos, sacudió a la policía de Hong Kong durante las protestas de 2019, o a los carabineros chilenos en el estallido social de 2019. El riesgo no es solo para Kenia, es para toda África, que observa y se pregunta si es posible romper el ciclo de violencia y corrupción. ¿Pueden hacer una sociedad más justa, donde la ley y la legitimidad caminen juntas? El ejemplo keniano sugiere que sí, pero solo si se multiplican los gestos de valentía y se tejen nuevas redes de confianza cívica. El futuro de la identidad africana, su dignidad y su legitimidad está en la balanza. Lo que cada país decida aprender de Kenia será decisivo. Pueden repetir la historia o atreverse a reinventarla. La respuesta colectiva a este acto de conciencia marcará si los próximos guardianes del orden protegerán la vida, la justicia y la humanidad, o si volverán a ser simples instrumentos de un poder anónimo. Hoy, cada ciudadano, cada policía, cada dirigente político tiene una elección ante sí. Escuchar la voz interna que clama por justicia, o seguir la peligrosa inercia de la obediencia ciega. El poder de un solo no puede alterar el destino de millones de personas. Como en la historia de Antígona, la tragedia griega donde la protagonista desafía la ley por un deber moral superior, cada sociedad debe elegir si honra la justicia o la costumbre. La lección de Kenia aún no termina. Porque el dilema entre conciencia y obediencia seguirá vivo, preguntando en cada rincón de África quién sostendrá el próximo fusil y qué decisión tomará cuando llegue ese instante. La semilla ha sido plantada. Ahora, el futuro depende de todos.